nombre es Walter Darío Gallego, soy en este momento coordinador del Instituto Pedagógico para el Desarrollo Integral CREAR. Mi formación académica inició con un pregrado en la Universidad Distrital de Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. Luego hice una especialización con la OEA en entornos virtuales de aprendizaje. También exploré la enseñanza del español como lengua extranjera y últimamente pues desarrollo actividades administrativas y pues me preparo también en ese campo. Bueno, quería preguntarte cómo tú percibes a tus estudiantes y qué esperas de ellos cuando salgan. Pues la percepción que tengo sobre los estudiantes es, creo yo, la de personas en proceso de formación, ampliamente ávidas de conocimiento y de experiencias, pero pues sobre todo de precisamente eso, de afecto y de formación integral. Y espero de ellos personas de bien, personas que logren de pronto el objetivo máximo de su vida, que es la felicidad a partir de objetivos que ellos se tracen y sobre todo con las oportunidades que ellos mismos pueden ir abriendo a partir de la educación. Al final del año escolar, ¿cómo tratas los temas? Es decir, ¿terminan los temas, te abarcan todos los temas, te falta alguno o si se llega a profundidad de ellos? Dependiendo de las temáticas que se establezcan en cada grupo, creo yo que para mí ha sido una labor imposible culminar los temas siempre a cabalidad. Procuro nunca pasar espontáneamente ni superficialmente ninguno de los contenidos, sino tratar de profundizar, y eso es bueno en la medida en que se conoce mucho más sobre esos contenidos, pero el tema del tiempo también siempre va a ser una dificultad, jamás uno alcanza a abarcar todos esos contenidos. Entonces, digamos que procuro que lo que se enseña se enseñe bien, y pues lo que queda faltando, si tengo la oportunidad de tener el mismo grupo y la misma población, poder ir transmitiéndoselos año tras año sin dejar ahí, digamos, que se quede algún tema sin explorar. Digamos, en un colegio privado donde se exige a los profesores que terminen sus temas en el año escolar, ¿cómo lo manejas? Eso es una especie de acuerdo que uno tiene que plasmar desde el inicio con la institución. Se logra un equilibrio en la medida en que hay un plan de estudios, pero en mi caso particular y en esta institución se me permite modificar ese plan de estudios año tras año. Entonces, el primer año de mi experiencia laboral, evidentemente me di cuenta de que no era capaz de cumplir a cabalidad con estos contenidos. Luego, pues tuve la oportunidad de trazar otros, de hacer modificaciones en esos planes de estudios, en las mallas curriculares, y poco a poco se da esa oportunidad. Entonces creo yo que contamos con la fortuna en esta institución de poder dialogar con las directivas. En el momento que fui docente, pues pude aclarar que en algunos momentos no iba a alcanzar a cumplir esos objetivos, o de pronto no alcanzar a cubrir todos esos contenidos, pero con el aval de las directivas. ¿Cuál es la dinámica que tienes en la clase? Pues bien, creo yo que para mí el método dialéctico siempre fue el mejor de todos. Creo que preguntar y que los muchachos mismos vayan encontrando a partir de preguntas las respuestas a muchos conceptos es la mejor forma de enseñar. Dependiendo también del tema que se tenga, el grupo que se tenga, las edades que uno mantenga, pues las dinámicas de los salones son diferentes. Me he dado cuenta en mi experiencia que los grados más pequeños, a veces hay que ser un poco más vertical, hay que aclarar desde un principio qué es lo que se tiene que hacer, y con los grupos grandes se da cierta libertad. ¿Cuál es la diferencia ahí? Que también pues con los grupos pequeños hay que ser supremamente creativo, muy lúdico, y con los grandes hay que ser más crítico y reflexivo. Entonces, dependiendo de los grados que uno tenga, pues maneja ese tipo de dinámicas. ¿Qué recursos utilizas durante tu clase? Bueno, tenemos unos que son imposición del colegio, como son el módulo. Tenemos un módulo para cada área, de principio a fin, con los contenidos que se van a trabajar. Ese resulta un instrumento muy válido si uno pues, le logra sacar provecho. También pues soy un apasionado de las nuevas tecnologías, de hecho pues por eso me especialicé en ese campo, y contamos siempre con un videobin, y a partir de ese videobin hay cantidad de recursos que uno puede utilizar, que van desde lo más básico y fácil de conseguir como es un video, hasta un juego para poder evaluar a modo de quiz que me presenta ahí estadísticas, hasta concursos donde los muchachos se enfrentan entre ellos. Entonces traté por lo menos de integrar siempre ese tipo de contenidos en mis clases.
En la parte de la literatura, que es de las que más me fascina a mí, siempre vi que el libro era indispensable y les decía a los muchachos que siempre debían andar con un libro debajo del brazo y ellos se acostumbraron a tener no uno sino varios. Entonces eso también yo lo veo muchas veces no solamente como mire ese libro y lea lo que hay ahí, sino busque ejemplos de ese libro, cuente algo de ese libro y me sirve también como, pues una herramienta lúdica impresionante. Entonces creo que siempre trato de manejar este tipo de contenidos y este tipo de recursos. ¿Cuál crees que es el propósito de las evaluaciones y qué forma tienes de evaluar a tus estudiantes? Ahí sí creo yo que como institución hay un método de evaluación estricto y riguroso. Nosotros manejamos evaluaciones integrales al final de cada periodo de selección múltiple con única respuesta, entonces es una evaluación cerrada y pues ¿qué trata uno de hacer? Seguir con esos requisitos que da la institución. Pero digamos en cuanto a mi libertad como docente, cuando puedo utilizar otros métodos de evaluación, la utilizo principalmente para encontrar debilidades en los estudiantes y debilidades de mi práctica docente. Creo yo que la autoevaluación, la heteroevaluación son fundamentales, son procesos que nos ayudan a eso, a precisamente ver en qué no estamos cumpliendo, qué nos falta, qué podemos mejorar y pues también qué tenemos que seguir fortaleciendo. Para eso utilizo la evaluación. ¿Cómo organizas el salón de clases? Cuando abordas un tema, ¿es permitido que los estudiantes realicen aportes Por durante? supuesto. Claro que sí. De hecho, pienso yo que si uno limita esa participación de los estudiantes, la clase se vuelve unilateral y eso es fatal. Si una clase tiene que haber participación de los estudiantes, uno como docente puede tener el dominio de ciertos campos conceptuales, pero es evidente que también los muchachos manejan un bagaje en este campo y hay que permitir la participación. De hecho, creo yo que me cuesta decirle a un estudiante que lo que dice está mal o que se equivoca. Trato siempre de encontrar que su aporte sea válido y en caso de que de pronto no esté muy bien encaminado, tratar de yo mismo encaminarlo para que él encuentre que es válido ese aporte. ¿Cuál, ¿Qué consideras una conducta inapropiada y cómo reaccionas ante esta durante una clase, si se presenta? Lo primero es que un estudiante tiene que ser consciente de que está dentro de un grupo. No soporto cuando la indisciplina de un estudiante, cuando de pronto el tedio de un estudiante hacia la clase afecta a los demás, porque ahí no solamente se está viendo el afectado, sino que está alterando el colectivo, y eso para mí es una de las conductas como docente que más me afectaban o que más me han afectado. Normalmente pues uno tiene que encontrar ciertos momentos y seguir ciertos pasos para encontrar una solución a esto. Lo primero que yo hago es hablarle al estudiante antes de amonestarlo o de pronto de seguir el conducto regular que tiene el colegio, que es una anotación, un observador. No, trato de hablar con él. Si es reiterativo, pues hago una reflexión ya general donde él entienda que no solamente se afecta a él, me afecta a mí, sino al salón. Y si definitivamente el estudiante no entiende, pues ahí sí uno tiene que hacer uso de las herramientas disciplinares que provee la institución y en muchos casos incluso pedir a un estudiante que si no quiere estar en un salón de clases, pues que por favor lo abandone. Y ellos de pronto entienden en ese momento que bueno, se trata de eso, de estar en un salón porque se quiere y si no quiero estar, pues no puedo afectar la convivencia de los demás. ¿Qué papel juegan las tareas dentro de tu área y cómo las desarrollas? ¿Qué haces con ellas cuando ya se entregan o Nosotros tuvimos una reflexión interesantísima en esta institución el año pasado y a principios de este sobre el valor que tenían las tareas y lo que hicimos fue generalizar o plasmar tres tipos de tareas, que era una de consulta, una tarea de práctica y otra tarea de creación. Cada una de estas tareas tiene un objetivo. Por ejemplo, la de consulta es cuando yo necesito que un estudiante solamente pues aborde algo, se le pregunte algo y sepa de qué estamos hablando. Cuando hablamos de práctica, muy dadas para las ciencias positivas, pues les ayudamos en cuanto a que dejamos ejercicios concretos, 10 ejercicios, 20 ejercicios, terminar este quiz, lo que sea, son tareas de práctica. Pero la que a mí más me interesa es la de creación, cuando yo le pido a un estudiante que me cree algo desde cero, cuando a veces simplemente les digo lean muchas cosas sobre X tema, puede ser un movimiento literario y con sus palabras defínalo o haga una producción teniendo en cuenta lo que les dio. Ese tipo de tareas son las que uno procuraría tener. Sin embargo, pues nosotros hicimos esa reflexión. ¿Qué hacemos
aquí en la institución, pues de acuerdo a lo que se pida, las evaluamos si cumplió primero pues con el objetivo, segundo pues la retomamos, por ejemplo la tarea de consulta creo yo que es muy útil para tener como un preámbulo de un tema, no llegar de ceros a la clase sino que el estudiante ya haya tenido que investigar, entonces eso es supremamente valioso, las utilizamos en esa medida. Cuando un niño es excluido por sus compañeros, ¿cuál es tu reacción? Pues no tolero ese tipo de conductas, de hecho nosotros procuramos aquí que eso no pase, sin embargo son cosas que se dan en el aula. Muchas veces hay que tener cuidado porque hay estudiantes que se autoexcluyen y cuando hay ese tipo de autoexclusión uno tiene que mirar qué es lo que está pasando primero con el estudiante. Se procura en ese caso pues indagar también con los compañeros si hay alguna posibilidad o qué es lo que genera malestar para que de pronto sea excluido un estudiante y desde ahí se empiezan a generar estrategias, pero existen infinidad de razones para que eso pase, desde estudiantes que son ensimismados, desde estudiantes que prefieren el trabajo individual, que no aportan de pronto lo que los demás compañeros esperan por la indisciplina de otros, o sea, son cantidad de factores y cada uno de esos pues tiene un conducto que uno debe seguir para poder dar solución. Por último, quisiera que me contaras alguna experiencia que haya quedado, digamos, plasmada como maestro para ti, que haya sido muy importante, digamos, para tu construcción como persona. Pues bueno, son muchas que no se le vienen a la mente. Cuenta, cuenta. Creo que ya pues voy a completar 4 años en este hermoso trabajo y pues digamos con esta hermosa labor porque a veces es más que un trabajo. Pero bueno, si tengo que destacar una, creo que sería en algún momento, pues pensé en abandonar esta institución y darme cuenta que había dejado una huella enorme en este colegio, fue darme cuenta también que lo que había hecho había valido la pena. Alcanzaron a hacer una despedida y los muchachos me recordaban experiencias, muchos decían, profe, por usted fue que me leí mi primer libro, profe, por usted es que entiendo que la escritura es importante, profe, por usted es que aprendí que los valores que uno debe tener como un ser humano son fundamentales. Ese día me di cuenta que lo que uno hace diariamente y que a veces se vuelve monótono, pues a largo plazo tiene frutos increíbles. Y eso es de pronto lo que uno tiene que pensar como docente en los momentos en que uno siente que va a decaer, que son muchos momentos. Diariamente uno cambia de estado de ánimo, sale de un salón supremamente alegre, sale de otro supremamente molesto, sale de otro decepcionado, luego se alegra otra vez. Entonces son estados de ánimo así como que van cambiando, pero recordar eso me sirve a mí para entender que vale la pena formar, que vale la pena educar. ¿Qué consejo nos darías a nosotros los estudiantes de licenciatura para que sigamos, digamos, con esta carrera y que podemos seguir construyendo para nosotros? El primero es que entiendan que van a ser profesores. En primer lugar, quizá porque soy del mismo proyecto tuyo, conozco muy bien y muchos docentes se encasillan en formarlos como filósofos, como antropólogos, como sociólogos y muy pocos como docentes. Entonces yo lo primero que les digo es tengan muy presente que van a ser docentes y por más que sepan, lo importante no es eso, lo importante es cómo yo hago que los que yo educo se enamoren del conocimiento. Eso sería lo primero. Segundo, lean demasiado, no mucho, demasiado. Siempre hay que leer y leer de todo. Siempre hay que tener muchas experiencias y la lectura creo que nos sirve para eso. Entonces, cuando uno tiene tanto conocimiento a partir de esas lecturas, se facilita mucho la enseñanza. Y tercero, creo yo que tengan presente que vamos a formar también seres humanos. ¿Sí? Posiblemente muchos van a trabajar con niños, otros con jóvenes y otros con personas ya adultas en universidades, pero ese camino de la formación es lo que nos hace a nosotros docentes. Y si nosotros no nos volvemos profesionales de la educación, sentirnos como tal, nuestra profesión va a quedar ahí siempre como en un tercer plano. Nosotros tenemos que hacer valer nuestro título de profesionales en educación y ese puesto pues nos lo damos nosotros preparándonos muy bien y siendo realmente docentes antes que cualquier otra cosa. Gracias, profe. Bueno, a ti, Estefan.